¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos al reporte mensual del meta de Hamir o del clasificatorio. Bien, como ya es costumbre, desde el mes pasado estamos haciendo esto con respecto a las partidas o las alineaciones más relevantes y cómo va evolucionando el meta más competitivo de Sensei Awakening COTS. Hoy día hemos terminado ya el clasificatorio, falta 40 minutos para que salgan en este momento el tema de los emparejamientos y tal, pero no vamos a hablar del Hamir como tal, sino del clasificatorio, y en este caso hay algunas partidas bastante relevantes y sobre todo alineaciones importantes que nos demuestran que algunos personajes, incluso algunas viejas glorias, empiezan a verse un poco más en el meta actual. Así que sin más, empecemos. Ok, en esta primera partida tenemos a dos personajes bastante diferentes y que demuestran pues que hay una Pandora comandante que está muy meta actualmente y oye, jugar tal vez a un Orfeo y un Gestal es la respuesta para eso. Claro, suerte la mía, yo no estoy jugando con Pandora, aunque claro, depende también de la cuenta que tengamos al frente. Si es una cuenta muy fuerte, como ya la están viendo, pues las perforaciones y el daño fuera de ronda, tanto de Orfeo como en este caso de Gestalt, no es poca cosa. Eso es una realidad. Sobre todo, miren, el pobre señor Saga Sapuri está a punto de morir. Y eso que tengo un toro de mi lado. Bueno, así el escenario igual. Digamos, los daños son intercambiados. También se murió el Orfeo del oponente. No muestro el tema de perforaciones y tal, porque algunos, de hecho, ya con ver la alineación sabrán quién es o quiénes son. Y no es la intención. Aquí la intención no es estar revelando la tech de nadie, ni intentar perjudicar a nadie. Sencillamente mostrar las partidas más relevantes. Evidentemente, yo hago esto en stream y lo pueden ver cuando haga el clasificatorio cada mes. Pero bien. Aquí tenemos a nuestro Camus. El Camus del oponente era más rápido. Aquí, bueno, esta interacción de que si lo mata alguien que ya no está, igual le saca el alma, que da completamente igual. Y en este caso, el tema del reflejo es lo que terminó matando al señor Toro. Dato relevante, muy importante, cuando Camus muere, a pesar de que tienes algunos piecitos, esos piecitos se convierten en congelamiento directamente. Y eso fue precisamente lo que terminó pasando en este caso. Y bueno, nos jugó un poco en contra que el Toro le saque el alma al Xion porque estaba congelado y lo terminamos matando sin querer. Y claro, eso hace que pueda poner su escudo nuevamente. Entonces aquí hay unos intercambios de daños de casi las mismas unidades. Obviamente nosotros tenemos una más que encima cura bien. Así que el señor Manigoldo aquí es el que nos terminó ayudando y dando la victoria. Pero esto solo demuestra, de nuevo, como les decíamos, que el meta ha cambiado un poco y hay más Pandoras, hay Orfeos. Y en este caso también podemos hablar pues de que hay un señor Gestalt de tanto en tanto, aunque no es muy común, pero oye, counters contra Pandora no son mala idea. Ok, contra el mismo oponente, la segunda partida, como decíamos, ¿no? Hay una Pandora que está dando vueltas por ahí y efectivamente el oponente también la juega. Dato relevante de este enemigo, de este oponente, es una cuenta más fuerte y que hemos jugado en total 3 veces en este clasificatorio. Me ganó 2 y esta fue la tercera, que fue del último día, que finalmente logré sacar la victoria. De momento estamos 1-0, pero ya van a ver esa situación pues tan agresiva que te puede permitir la doña Pandora. Y sí, mira, a pesar de que mi partita hizo el trabajo y terminó haciendo un taunteo y de que curo más o menos a ver si se levanta alguien, aquí Pandora sencillamente empieza a hacer un repaso en los oponentes. Ya vimos que tiene fuego, cielo y tierra, perdón, es mucho daño y sencillamente se terminan muriendo todos. De hecho, no terminó ni de ejecutar en Caín, ya se había muerto, así que ahí nos hacemos a una idea de los daños. Un sinsentido seguir. Y bien, en la tercera partida, decidimos jugar, ya que el oponente había utilizado a Pandora, que es el counter directo de la alineación que ven en pantalla. Decido jugar lento, pero seguro. Claro, evidentemente, si el oponente, como es el mejor de 3, ya se gastó a Pandora mezclada con Artemisa, no va a ser tan difícil poder ganar incluso sin el señor
Afrodita divino, ¿no? Aquí estamos jugando con Alba porque no necesitamos intentar salvar el pellejo al último momento ni nada por el estilo. Así que bueno, con el escenario así y como ya nos había jugado las dos alineaciones mezcladas en una, que son un dolor de cabeza para esta alineación, decido cambiar a una tercera, que en realidad no es que sea una tercera alineación como tal, sencillamente se cambian dos personajes, se mete Piscis por Piscis y en este caso a veces suelo meter tal vez en lugar de Partita a una Sasha para tener un poco más de defensa y los contraataques a veces son bastante relevantes. A pesar de todo, vemos aquí a una Afrodita que se pone en modo francotirador, pero felizmente un poco más de supervivencia nos terminan garantizando la partida. Y claro, de hecho, la estrategia precisamente que juego aquí, siempre he mostrado el armado de mis personajes, es a una señora Serafina lenta. Y esto es completamente a propósito, porque soy consciente de que tanto el oponente como yo vamos a estar en una carrera de congelamientos. No me importa que me congelen, pero si yo en respuesta puedo también seguir congelando, pues oye, qué mejor que eso. Bueno, aquí decido dar doble turno para ver si en el primer turno se me quita el agujero negro. Efectivamente es así que puedo tranquilamente poner mis estrategias, que en este caso es darle supervivencia a mi alineación con Mar de Coral. Y si se puede congelar a Ofiuco, pues enhorabuena, es lo que termina pasando. Bueno, el oponente aquí de nuevo, ¿no? Está en una carrera contra el tiempo, esto siempre lo he dicho, cuando tú tienes o el oponente tiene a una Perséfone, es una suerte de reloj que está en la parte de arriba y un contador, un conteo regresivo, y si no se da la partida en ese punto, ya perdiste, porque es un punto de no retorno. Perséfone roba demasiada vida máxima, las unidades se vuelven de papel, y generalmente yo suelo calcular la ronda 3, tal vez la ronda 4, como ese punto de no retorno, ¿no? Si no se llega a morir la Perséfone en la ronda 4, ya está robando de cara a la ronda 5, ya es complicado. No es imposible, va a depender también de la alineación con la que estés jugando, pero es bastante complicado. Y aquí la alineación está bastante bien de vida. De hecho, por ahí hay unos personajes del oponente que ya están bastante golpeados y recién es la ronda 3. Todavía Perséfone no ha robado tanta vida, solo la ha robado en la ronda 1 y 2. Ya se murió Afro, en este caso gracias al tema de los reflejos, que, oye, Partita te ayuda precisamente con eso. Así que esta partida ha sido más una lectura de lo que el oponente ya había jugado y yo podía jugar y permitirme que otra cosa. Porque si el oponente sacaba Mirror, me ganaba, porque es más ballena, porque tiene mejores cosmos, tiene mejor mixer. Bueno, habría que ver qué tiene en el mixer también, ¿no? Pero claro, esto nos terminó dando a nosotros precisamente la partida. Y bueno, un poco más, una partida de desgaste. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, yo sé que hay mucha gente que le gusta también. Así que bueno, sencillamente este es el conteo regresivo. Las vidas, las barras de vida de los oponentes cada vez se ven mucho más pequeñas. Tenemos a una Perséfone que tiene una barra enorme ahí, la doña ya no sabe qué hacer con tanta vida. Se ejecuta en este caso el ataque, Afro se termina muriendo por los reflejos e incluso tenemos a un Alba que no se muere y no lanza su habilidad de la rosa. Y eso es bueno porque nos sigue stackeando el tema del campo y las rosas. Aquí van a ver que, salvo lo que hemos visto hace un momento, las partidas van a ser básicamente las mismas. El oponente aquí decide jugar con Oneiros, es un counter directo, pero aquí les enseño una tech para jugar contra Oneiros. Es, primero, no abrir el campo con Saga, no vamos a regalarle una marca al oponente. Y de hecho Saga ya no es necesario que haga eso, porque ya no va a estar repartiendo los daños. Entonces sencillamente metemos un básico con Saga, lo regalamos ni lo protegemos, lo dejamos ahí tirado. Y bueno, abrimos ahora sí el campo con el señor Manigoldo y a confiar del tema de los contraataques y poco más en realidad. Me puede, de hecho, creo que aquí lo marca al Thanatos, pero ya el trabajo está hecho. Y a eso va, ¿no? A eso va precisamente la estrategia aquí. No gastar la energía con Saga para también poder sacar el alma. Eso es algo muy relevante. Porque si no, te gasta la energía con Saga, ya no puedes sacar el alma, porque si no, no puedes abrir el campo de Manigoldo. Y encima Oneiros va a marcar a Saga. O sea, le estás regalando energía para no hacer daño. No tiene sentido. Y bien, el oponente, como no tuvo la energía, o mejor dicho, tuvo la energía porque se le murió antes el toro, pues decide marcarme al Camus. Sin embargo, ya, o sea, el escenario ya está servido para poder terminar la partida, ¿no? Esto es algo que aprendí también con testeo.
El hecho de que no vale la pena ni siquiera que siga vivo el señor. De ahí, de hecho, lo regalamos y el oponente decide aceptar el regalo. Bueno, algo curioso, pero sí, la estrategia sigue siendo la misma, ¿no? Nosotros regalamos a Saga. Y bueno, pues ya estaría, como les decía, no hay mucho detalle o mayor misterio. Ya a este punto da igual, si Oneiros marca, pues perfecto, es el único personaje al cual se le va a hacer daño además. Y bueno, ese es el resultado. Después otra alineación que sí que se ve es el clásico brillo. Digo clásico porque sigues activando brillo, pero en realidad aquí ya están muchos jugando con este canon que genera energías para meter doble básico o incluso para limpiar pies y para que Milo sencillamente meta todos los ataques posibles. Hemos sido bastante cochinos en este clasificatorio, voy a ser completamente honesto con ustedes. Incluso ya a Thanatos le puse frutos y me la pela. Y me ha dado resultados, porque aquí este es un Thanatos que busca hacer daño por las detonaciones, el famoso daño verdadero, para ayudarse, pues, en este caso con el propio Saga Sapuri, para que pueda conseguir más marcas, Manigoldo. Y parece broma, pero esa cosita, aunque parezca poca, es la que nos ha permitido situaciones como esta. Una detonación que el oponente pensó que se iba a terminar muriendo el personaje, pero no fue así. Y esto hace que pierda más tiempo, porque tiene que hacerse cargo de él. Porque encima Thanatos al detonar hace daños y aumenta las marcas de Manigoldo, que se traducen en más reducción, resistencia de daño recibido. Entonces, claro, nos ha regalado tiempo. Y si le das tiempo a una alineación que está contra el brillo, pues pasan cosas como la que van a ver, ¿no? Un daño masivo que sencillamente termina decantando todo a favor. Pero bueno, este brillo se sigue jugando, está siendo muy utilizado y no es un secreto que lo vamos a ver en Hamir. Y bueno, poco más muchachos, de nuevo, no tengo problemas en mostrar las alineaciones que he estado utilizando, de nuevo sigue siendo exactamente lo mismo. Sin embargo, me animo a decir que tal vez el próximo clasificatorio yo sea el que proponga algo diferente. Quiero jugar otras alineaciones y en este caso para el mejor de 3, me animo a decir que con el señor Cid puedo hacer algo coqueto. Así que vamos a ver cómo va el próximo clasificatorio. Prometo traer algún tipo de novedades. Pero bueno, este sigue siendo, digamos, el meta actual. No hay mucha variación. De momento, ni siquiera con el cambio de los dioses. De nuevo, estoy grabando esto a escasos minutos de que salga el emparejamiento, lo cual significa que ya está aquí la modificación de Athena, la de Poseidón, la de Hades. En el caso de la de Athena sí que la he visto más en el meta, porque ahora te da velocidad y eso ayuda un montón a la propia señora Pandora, pero nada más. O sea, ya está. No hay mayor capacidad de análisis o de cálculo adicional en esto, porque sencillamente la doña da velocidades, más de lo mismo, carreras de velocidad. Pero bueno, sin más que agregar muchachos, espero que les haya servido este video. No se preocupen, ya tenemos el video también del personaje que nos falta, de la señora Athena. Va a salir el video de Cid, evidentemente, necesito unos días para testear ahí algunas cosas un poco sabrosas. Pero sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Saluditos a Nishi, que siempre nos ayuda con la edición. Y cualquier duda o lo que sea, ya saben, háganmelo saber abajo en los comentarios. Adiós.